La primera vez que Marcos R. mató tenía 24 años. Cumplió apenas una fracción de su sentencia. La segunda vez que mató tenía 31. Y para entonces ya debería haber estado detrás de las rejas durante casi una década más. Esta no es la historia de un asesino, es la historia de un sistema que tuvo al menos 3 oportunidades de evitar la segunda muerte, y las dejó pasar todas. Marcos R., nombre ficticio para este caso ilustrativo, construido a partir de patrones documentados por la Fiscalía y medios ecuatorianos, fue condenado por primera vez a los 24 años por un homicidio ocurrido en el contexto de un ajuste de cuentas ligado al microtráfico en una ciudad de la costa ecuatoriana. La sentencia inicial, 22 años de prisión. Sobre el papel, un caso cerrado. Una familia que, después de un proceso judicial largo y doloroso, creyó que la justicia finalmente se había cumplido. Lo que esa familia no sabía era que, en el sistema penitenciario ecuatoriano, una condena de 22 años y el tiempo real que una persona pasa privada de libertad pueden ser dos números muy distintos. Lo que esa familia no sabía, y lo que, honestamente, muy pocas familias en Ecuador entienden completamente al momento de escuchar una sentencia, es que existe una diferencia considerable entre la pena impuesta por un juez y el tiempo real que una persona termina cumpliendo privada de libertad. Esa diferencia, en el caso de Marcos R., resultaría decisiva para lo que ocurriría 7 años después. El sistema de rehabilitación social ecuatoriano contempla, dentro de su marco legal vigente, distintos mecanismos de reducción de la pena efectiva. Rebajas por buena conducta dentro del centro de privación de libertad. Rebajas adicionales por participación en programas de trabajo penitenciario o educación formal. Y regímenes de prelibertad para las personas privadas de libertad que cumplen determinados requisitos de tiempo cumplido y comportamiento evaluado dentro del sistema. En teoría, y hay que decirlo con toda claridad, estos mecanismos no son una anomalía ni una falla de diseño. Existen en la mayoría de los sistemas penitenciarios modernos del mundo, incluidos países con sistemas de justicia consolidados, precisamente porque incentivar la reinserción social reduce, en términos generales, la probabilidad de reincidencia a largo plazo. El problema no está, entonces, en que estos beneficios existan. El problema está en cómo se aplican, con qué controles y con qué nivel de seguimiento real una vez que la persona beneficiada empieza a recuperar libertad de forma progresiva. Organismos de control y distintos medios de investigación en Ecuador han documentado, a lo largo de los últimos años, casos donde estos beneficios penitenciarios se otorgaron con controles claramente insuficientes sobre el comportamiento real de la persona privada de libertad, tanto dentro como fuera del centro penitenciario, incluyendo denuncias serias de corrupción en la asignación de estos beneficios en distintas cárceles del país, algunas de las cuales derivaron en procesos disciplinarios y hasta penales contra funcionarios del propio sistema penitenciario. Algunos de estos casos de corrupción documentados involucraron el pago de sobornos a funcionarios encargados de elaborar los informes de conducta requeridos para acceder a beneficios de reducción de pena, permitiendo que personas con historiales de comportamiento problemático dentro del centro penitenciario obtuvieran, sin embargo, evaluaciones formales positivas que no correspondían a la realidad. Otros casos documentados involucraron la falsificación de registros de participación en programas educativos o laborales, inflando artificialmente el tiempo de participación real de ciertos internos en este tipo de programas, un requisito frecuentemente utilizado como criterio adicional para la concesión de beneficios de prelibertad. Marcos R. obtuvo su primer beneficio de reducción de pena a los 5 años de condena cumplida. Un tiempo que, según el expediente revisado posteriormente por periodistas de investigación, se sustentó principalmente en informes de conducta que calificaban su comportamiento dentro del centro como ejemplar, sin que existiera, aparentemente, una evaluación más profunda sobre los vínculos que mantenía con estructuras de microtráfico activas fuera de la prisión.
El segundo beneficio llegó poco después, ampliando aún más la reducción efectiva de su condena original, respaldado nuevamente por informes de conducta que, según pudo reconstruirse posteriormente, se basaban principalmente en la ausencia de sanciones disciplinarias formales dentro del centro penitenciario, sin incorporar ningún tipo de evaluación externa sobre los contactos que Marcos R. mantenía a través de visitas familiares y llamadas telefónicas autorizadas con personas vinculadas a la estructura de microtráfico de la que había formado parte antes de su primera condena. Este tipo de vigilancia sobre los contactos externos de personas privadas de libertad con antecedentes de vínculos con crimen organizado, señalan especialistas en inteligencia penitenciaria, representa uno de los indicadores más útiles y menos costosos de implementar para evaluar el riesgo real de reincidencia y, sin embargo, según documentan distintas auditorías del sistema penitenciario ecuatoriano, sigue siendo uno de los aspectos menos desarrollados dentro de los protocolos actuales de evaluación de beneficios. Y para el año 10 de cumplimiento, Marcos R. ya se encontraba dentro de un régimen de prelibertad que le permitía salir físicamente del centro penitenciario varios días a la semana, bajo la condición de presentarse periódicamente a firmar un registro de control y de mantenerse alejado de actividades delictivas o de personas vinculadas a estructuras criminales. Nadie, en ningún punto documentado de este proceso, evaluó a fondo si las condiciones estructurales que habían originado el primer homicidio, vínculos activos con redes de microtráfico en su ciudad de origen, seguían intactas o no. La evaluación, en la práctica, se limitó casi exclusivamente al comportamiento observable dentro de los muros del centro penitenciario, ignorando por completo el entorno al que la persona regresaría cada vez que saliera bajo este régimen. Durante su periodo de prelibertad, Marcos R. fue detenido en 2 ocasiones distintas por incumplimiento de las condiciones específicas de su beneficio. Una primera vez por no presentarse a firmar el libro de control correspondiente durante 2 semanas consecutivas. Un incumplimiento que en su momento fue registrado por el funcionario de turno simplemente como ausencia injustificada, sin que ese registro activara ninguna alerta adicional dentro del sistema. Y una segunda vez, considerablemente más grave, por ser encontrado por una patrulla policial en una zona de la ciudad directamente vinculada a actividades de narcomenudeo, en clara contravención de una de las restricciones explícitas de su régimen de prelibertad. Un incidente que sí quedó documentado en un parte policial formal, pero que, como ya mencionamos, nunca llegó de forma oportuna a la instancia judicial responsable de evaluar la continuidad de su beneficio. Ninguna de estas 2 detenciones derivó en la revocatoria del beneficio ni en su regreso a un régimen de privación de libertad más estricto. Casos similares, documentados por la prensa ecuatoriana en investigaciones específicas sobre el funcionamiento del sistema penitenciario, muestran un patrón que se repite con una frecuencia preocupante. Los mecanismos de seguimiento de beneficiarios de regímenes de prelibertad dependen, en una proporción muy alta, de reportes administrativos internos que no siempre se cruzan a tiempo, o de forma completa con los registros policiales de nuevas detenciones, incidentes o denuncias relacionadas con la persona beneficiada. En otras palabras, el sistema que otorga el beneficio y el sistema que registra las nuevas infracciones no siempre se comunican entre sí con la velocidad y la rigurosidad que la gravedad de estos casos exigiría. 7 años después de haber sido condenado por primera vez, con su régimen de prelibertad todavía activo y sin haber sido revocado a pesar de las 2 infracciones documentadas, Marcos R. mató por segunda vez. La víctima en esta ocasión fue un joven de apenas 19 años, en un episodio que las investigaciones posteriores vincularon nuevamente a disputas por control territorial de microtráfico en la misma zona de la misma ciudad donde había cometido su primer homicidio casi una década antes. Para la familia de esta segunda víctima, la noticia no fue únicamente la pérdida devastadora de un hijo de 19 años. Fue, además, descubrir, en los días posteriores al hecho, que la persona señalada como responsable ya tenía una condena previa por el mismo tipo de delito cometido contra otra familia, en circunstancias similares, y que técnicamente, de acuerdo con la sentencia original dictada años atrás, Marcos R. debería haber seguido privado de libertad durante más de una década adicional. La noticia,
Cuando finalmente se hizo pública a través de la cobertura de un medio de investigación local que cruzó los expedientes judiciales de ambos casos, generó una reacción inmediata en redes sociales y en medios de comunicación tradicionales, con miles de comentarios ciudadanos expresando indignación no solo por el segundo homicidio en sí mismo, sino por la sensación extendida de que este tipo de fallas institucionales podían estar ocurriendo sin ser detectadas en muchos otros casos similares a lo largo del país. Distintos legisladores, en las semanas posteriores a que el caso se hiciera público, solicitaron formalmente comparecencias del director del SNAI y de otros funcionarios responsables ante la Asamblea Nacional, exigiendo explicaciones detalladas sobre cómo había sido posible que 2 infracciones documentadas no generaran ninguna revisión del beneficio otorgado a Marcos R. Esa información, revelada gradualmente a través de la cobertura periodística del nuevo caso, generó una indignación pública considerable, no solo por la segunda muerte en sí misma, sino por la sensación extendida de que el sistema judicial y penitenciario ecuatoriano había fallado de manera evidente y documentable. El caso de Marcos R., por perturbador que sea, no es el único que organizaciones de monitoreo del sistema penitenciario ecuatoriano han documentado con este mismo patrón de fondo. Existe, por ejemplo, el caso de quien en distintos reportajes se identificó bajo el nombre ficticio de Jonathan B., condenado a los 26 años por un asalto a mano armada que terminó con la muerte de un comerciante en un mercado de Guayaquil. Su condena original fue de 16 años. Obtuvo su primer beneficio de reducción de pena a los 4 años de cumplimiento, bajo un informe de conducta que lo describía como participante activo en un programa de capacitación laboral dentro del centro penitenciario. Un programa que, según determinó posteriormente una auditoría interna, en realidad tenía una asistencia irregular y deficientemente registrada por parte de Jonathan B. Un detalle que nadie verificó a fondo antes de concederle el beneficio. Para el año 8 de su condena, ya se encontraba en régimen de prelibertad y para el año 9 fue detenido, sin que esa detención derivara en revocatoria alguna, portando un arma de fuego no registrada, en clara violación de las condiciones de su beneficio. 2 años después, Jonathan B. fue señalado como responsable de un segundo homicidio, esta vez contra un taxista, en un asalto con características casi idénticas al primero que lo había llevado a prisión originalmente. Otro caso, documentado por periodistas de investigación en Ecuador, involucra a quien identificaremos como Wilson P., un hombre condenado a los 29 años por un delito de sicariato vinculado a estructuras de crimen organizado en la provincia de Manabí. En su caso, el patrón de falla institucional tomó una forma distinta. No fue un beneficio de prelibertad mal supervisado, sino una fuga directa durante un traslado entre centros penitenciarios, aprovechando lo que la investigación posterior determinó como una custodia policial claramente insuficiente para el nivel de riesgo que representaba el traslado de una persona con ese perfil delictivo. Wilson P. permaneció prófugo durante casi 2 años, tiempo durante el cual, según determinó la Fiscalía en una investigación posterior, participó en al menos otros 2 homicidios vinculados a disputas territoriales de estructuras de crimen organizado antes de ser finalmente recapturado. Estos 3 casos, el de Marcos R., el de Jonathan B., y el de Wilson P., comparten un denominador común que va más allá de las circunstancias específicas de cada uno. En los 3, existió al menos un punto de control documentado donde el sistema tuvo la información necesaria para intervenir y evitar la reincidencia. Y en los 3, ese punto de control falló por razones distintas pero relacionadas. Supervisión insuficiente, comunicación deficiente entre instituciones o recursos claramente inadecuados para el nivel de riesgo que estos perfiles representaban. Casos como este han alimentado en los últimos años un debate regional cada vez más intenso sobre los distintos modelos de seguridad y justicia penal disponibles en América Latina. En El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele implementó
desde marzo de 2022, un régimen de excepción que ha llevado a la detención masiva de decenas de miles de personas señaladas por vínculos con estructuras de pandillas, bajo un enfoque basado en el encarcelamiento prolongado y la reducción drástica, prácticamente hasta la eliminación, de beneficios penitenciarios para este tipo de perfiles delictivos. El propio gobierno salvadoreño ha reportado de forma pública y ampliamente difundida una caída histórica en los índices de homicidios del país después de la implementación de esta política, convirtiendo a El Salvador, según cifras oficiales, en uno de los países con menor tasa de homicidios de toda la región, después de haber sido, durante años, uno de los más violentos del mundo. Ecuador, mientras tanto, atraviesa una crisis de seguridad marcada por el fortalecimiento acelerado de estructuras de crimen organizado, tanto dentro como fuera de las cárceles del país, con casos documentados de beneficios penitenciarios otorgados con supervisión claramente insuficiente. Fugas masivas de centros de privación de libertad que han hecho noticia internacional y una reincidencia de personas condenadas por delitos graves que, según distintos análisis periodísticos y académicos, se ha vuelto un patrón estructural más que una excepción puntual. La comparación entre ambos modelos, uno basado en mano dura, encarcelamiento masivo y reducción severa de beneficios, y otro con un sistema de beneficios penitenciarios que, en la práctica, ha fallado en múltiples casos ya documentados, se ha convertido en parte central del debate público ecuatoriano sobre seguridad ciudadana durante los últimos años. Para entender mejor de qué estamos hablando, cuando mencionamos el modelo salvadoreño, vale la pena describir con algo más de detalle en qué consistió, en la práctica, ese régimen de excepción, implementado tras una ola de homicidios que en un solo fin de semana de marzo de 2022 dejó decenas de muertes vinculadas a pandillas en distintas ciudades de El Salvador. El régimen suspendió temporalmente ciertas garantías constitucionales relacionadas con el derecho de reunión y con los plazos máximos de detención preventiva, permitiendo a las fuerzas de seguridad realizar capturas masivas de personas señaladas, muchas veces por simple sospecha o por tatuajes asociados a determinadas pandillas, sin necesidad de una orden judicial individualizada para cada detención. En los meses siguientes, el gobierno salvadoreño reportó la captura de decenas de miles de personas, la construcción de un megacentro penitenciario diseñado específicamente para albergar a los líderes de las estructuras de pandillas más peligrosas del país, y una reducción drástica y sostenida en la tasa de homicidios que, según cifras oficiales, pasó de ser una de las más altas del mundo a niveles comparables con países considerablemente más estables de la región. Este resultado, ampliamente difundido y celebrado por sectores importantes de la población salvadoreña, que reportan encuestas de aprobación del presidente Bukele consistentemente por encima del 80% durante los años de implementación del régimen, ha generado un interés considerable en otros países de la región, incluido Ecuador, donde sectores políticos y ciudadanos han pedido públicamente la adopción de medidas similares frente al deterioro de los indicadores de seguridad del país. Es importante, sin embargo, decir algo con total claridad antes de continuar. El modelo implementado por Bukele en El Salvador no está exento de críticas serias y documentadas. Organizaciones de derechos humanos, tanto salvadoreñas como internacionales, han documentado, a lo largo de estos años, casos de detenciones realizadas sin pruebas suficientes, vinculando a la persona detenida con estructuras criminales reales. Condiciones carcelarias cuestionadas por su hacinamiento y por denuncias de tratos crueles, y un número significativo de personas encarceladas sin ningún vínculo comprobado con pandillas, atrapadas en un sistema que, según estas organizaciones, ha sacrificado garantías procesales básicas a cambio de resultados estadísticos en la reducción de homicidios. No existe, hasta el momento de esta publicación, un consenso claro entre especialistas en política criminal sobre si ese modelo específico es sostenible a largo plazo, ni sobre si sería replicable en otro país sin generar costos importantes en términos de derechos humanos y debido proceso. Especialistas que defienden aspectos del modelo salvadoreño argumentan que,
frente a un nivel de violencia extremo y sostenido durante décadas, las garantías procesales individuales, aunque valiosas en abstracto, no pueden ser el único criterio de evaluación de una política de seguridad, y que la reducción real y medible en la cantidad de vidas perdidas por homicidio representa en sí misma una mejora sustancial en el derecho más básico de cualquier población, el derecho a la vida. Quienes cuestionan el modelo, por su parte, argumentan que sacrificar el debido proceso para un grupo de la población, aunque ese grupo esté mayoritariamente compuesto por personas vinculadas a estructuras criminales, crea un precedente peligroso que, en ausencia de controles judiciales robustos, puede terminar afectando también a personas inocentes que, como ya han documentado organizaciones de derechos humanos en cientos de casos específicos dentro de El Salvador, y que la reducción de homicidios, aunque real, no puede evaluarse de forma aislada sin considerar el costo humano de las detenciones masivas y las condiciones carcelarias denunciadas. Este debate, lejos de tener una respuesta simple, requiere que cada sociedad evalúe sus propias prioridades, su propio contexto institucional y su propia capacidad de generar controles judiciales que minimicen los errores inherentes a cualquier política de seguridad de gran escala. Lo que ningún especialista serio discute, sin importar su posición sobre el modelo salvadoreño, es que un sistema de seguimiento penitenciario que falla en casos individuales tan claros como el de Marcos R. representa un problema que debe corregirse independientemente de qué modelo general de política criminal se termine adoptando. Lo que sí muestran, con bastante claridad, los casos documentados en Ecuador como el de Marcos R., es un problema distinto y considerablemente más específico que la simple pregunta de qué tan duras deben ser las penas en el papel. El problema real, el que este caso expone, sin necesidad de importar ningún modelo extranjero, es que los mecanismos de control y seguimiento que ya existen hoy dentro del propio marco legal ecuatoriano, beneficios penitenciarios, regímenes de prelibertad, registros de reincidencia y de nuevas infracciones, no están siendo aplicados ni supervisados con la rigurosidad mínima que la gravedad de estos casos exigiría. Para entender por qué este tipo de fallas se ha vuelto tan recurrente en el sistema penitenciario ecuatoriano en los últimos años, es necesario situar el problema dentro de un contexto más amplio de crisis carcelaria que el país ha atravesado, y que ha sido ampliamente documentado tanto por medios nacionales como por organismos internacionales. Entre 2021 y 2023, Ecuador vivió una serie de masacres carcelarias que se convirtieron en noticia internacional, con enfrentamientos entre bandas rivales dentro de distintos centros de privación de libertad que dejaron cientos de personas privadas de libertad muertas en circunstancias extremadamente violentas, muchas de ellas documentadas con un nivel de brutalidad que llamó la atención de organismos de derechos humanos de toda la región. Estos hechos evidenciaron, de manera brutal e innegable, que el Estado ecuatoriano había perdido, en la práctica, el control efectivo sobre buena parte de su sistema penitenciario, con estructuras de crimen organizado operando desde dentro de las cárceles con una autonomía que en algunos centros llegó a superar, según reportes periodísticos, la autoridad formal de las propias autoridades penitenciarias. En este contexto de crisis generalizada, es más comprensible, aunque no menos grave, que mecanismos de control específicos como el seguimiento de beneficiarios de regímenes de prelibertad hayan quedado relegados frente a la urgencia de simplemente mantener el orden básico dentro de los centros penitenciarios más conflictivos del país. Sin embargo, especialistas en política criminal advierten que esta explicación, aunque contextualmente válida, no debería convertirse en una justificación permanente para no invertir en los mecanismos de seguimiento específicos que casos como el de Marcos R. han demostrado ser absolutamente necesarios, independientemente de qué tan grave sea la crisis general del sistema en un momento dado. Vale la pena profundizar un poco más en cómo funciona, en la práctica, el proceso de evaluación para otorgar estos beneficios penitenciarios en Ecuador.
Según el marco normativo del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, conocido por sus siglas como SNAI, la evaluación para acceder a beneficios como la prelibertad debe considerar factores como el tiempo de condena cumplido, informes de conducta elaborados por personal del centro penitenciario, participación en programas de educación o trabajo y, en teoría, una evaluación del riesgo de reincidencia elaborada por un equipo técnico multidisciplinario. En la práctica, sin embargo, distintas investigaciones periodísticas y auditorías internas han señalado que estos equipos técnicos multidisciplinarios operan en muchos centros penitenciarios del país con una sobrecarga de casos que hace prácticamente imposible realizar evaluaciones individualizadas y rigurosas para cada persona privada de libertad que solicita un beneficio, derivando en informes estandarizados que, en la práctica, priorizan el cumplimiento de plazos formales por encima de un análisis genuino de riesgo. Analistas en política criminal, consultados de forma genérica por medios ecuatorianos en cobertura de este tipo de casos, han señalado que el problema no es exclusivamente de recursos, aunque la falta de personal técnico suficiente es sin duda un factor relevante y ampliamente documentado en distintas auditorías internas del sistema penitenciario nacional. El problema, según estos análisis, es también de diseño institucional. No existe, actualmente, un mecanismo automático y obligatorio que cruce, en tiempo real, cualquier nueva detención o denuncia policial contra una persona que se encuentra bajo un régimen de prelibertad con el organismo responsable de haber otorgado ese beneficio, un vacío que, como demuestra con crudeza el caso que hemos documentado en este video, puede tener consecuencias irreversibles para familias que confiaron en que el sistema judicial había hecho su trabajo correctamente y que distintas auditorías han calificado como uno de los puntos más urgentes a corregir dentro de cualquier reforma futura al sistema de rehabilitación social ecuatoriano, independientemente de qué tan duras o flexibles terminen siendo, en el papel, las penas que la legislación establezca para cada tipo de delito. Otro elemento que investigaciones periodísticas han documentado con relación a casos similares al de Marcos R. es el papel que juegan las estructuras de crimen organizado dentro de los propios centros penitenciarios ecuatorianos en los últimos años. Distintos reportajes han descrito cómo ciertas cárceles del país han sido escenario de una expansión significativa del control territorial ejercido por bandas criminales desde dentro de los pabellones, lo que en algunos casos documentados ha permitido a líderes de estas estructuras mantener e incluso fortalecer sus vínculos delictivos mientras cumplen condena, en lugar de perderlos, contradiciendo el objetivo teórico de rehabilitación que debería perseguir el sistema penitenciario. Este mismo fenómeno, según especialistas consultados por medios de investigación, explicaría en parte por qué los informes de conducta utilizados para evaluar beneficios penitenciarios, basados principalmente en el comportamiento observable dentro del centro, resultan insuficientes. Una persona puede mostrar un comportamiento ejemplar de cara a las autoridades penitenciarias mientras mantiene, de forma paralela y mucho menos visible, vínculos activos con estructuras criminales que operan tanto dentro como fuera de la prisión. En este contexto más amplio, casos individuales como el de Marcos R. dejan de verse como una simple falla puntual y empiezan a entenderse como parte de un problema estructural mucho más profundo, que ha llevado a Ecuador a atravesar en los últimos años algunos de los índices de violencia carcelaria y de homicidios más altos de su historia reciente.